Buenos días, querida familia de la fe, querida iglesia, queridos amigos que a lo mejor por invitación o por curiosidad se suman a este espacio. Bienvenidos a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que siempre nos preocupa mucho a los pastores, aunque no se hable mucho acerca de esto. Y el tema que quiero tocar hoy es la deserción en los caminos del Señor. No es el título, sino es el tema que quiero tratar. El título se los digo un poco más adelante. ¿Recuerdan, si estuvieron el domingo pasado, lo que estuvimos viendo el domingo pasado? Si alguno está en Cristo, lo que significaba esto, toda esa revolución en la vida, toda eso nuevo que Dios nos da cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Él reconociendo nuestros pecados y recibimos el perdón y recibimos una nueva vida y recibimos la reconciliación con Dios y podemos estar en paz con Dios. Pero también es cierto la otra parte, que muchos o algunos, por distintos motivos, se cansan de esto después de haber experimentado todo lo anterior, dejan los caminos del Señor, les dan las espaldas a Jesús. Y los motivos pueden ser variados. Tal vez usted tenga algunos, yo le puedo mencionar algunos más, tal vez defraudados por algún hermano, que lo tenían muy allí en alto, o un pastor, incluso también, o tentado con algunas luces de colores que el enemigo siempre va a tratar de poner, un pecado a lo mejor no enfrentado, no confesado, que no se quiere reconocer, en fin, distintas cosas. Tal vez una prueba dura que no se supo manejar. Tal vez se sienten defraudados incluso por el Señor, como que no lo sostuvo en esa prueba dura, o simplemente aburridos de comer siempre el mismo maná. Traigo a colación la frase del pueblo de Israel allí en el desierto, cuando durante 40 años Dios los estuvo alimentando con el maná, el pan del cielo, nutritivo, abundante, sin costo, sabroso, etcétera, etcétera. Y sin embargo, muchos de ellos en algún momento se aburrieron de comer siempre el mismo maná. Dejan, en definitiva, dan las espaldas a Jesús, dejan sus caminos, dejan los caminos del Señor. Algunos con el tiempo vuelven, regresan con marcas, golpeados, por otros seguimos esperando, tal vez, y ojo, sostenemos y con mucho aval bíblico la doctrina de que la salvación no se pierde, la salvación que un día se recibió de Jesucristo no se pierde, pero eso no es nuestro tema, hoy lo dejamos para otro momento. Lo que sí hoy queremos compartir, la deserción y cómo evitarla si se quiere también. Les comparto cómo viví este tema a lo largo de mi vida. Un tema, la deserción, que de niño a mí me asustó. Se lo digo sinceramente. De joven, tal vez este tema me preocupó y de viejo ya se los cuento enseguida. Pero les voy abriendo una ventanita de mi corazón compartiendo algo de mi propia experiencia. De niño, en primer lugar. El primer ministerio de mi padre, también pastor, fue en la ciudad de Villa Regina, allí en Río Negro, año 1957, no es la prehistoria, pero sí varios años atrás. Y allí estuvimos desde mis 5 años en adelante, por 5 años aproximadamente. Luego fuimos a Bariloche, donde mis padres reemplazaron a los padres de Mimi, que fueron los primeros misioneros allí, en aquel lugar, y por supuesto toda la familia allí en Bariloche. La iglesia de Villa Regina
quedó sin pastor, pero a cargo, y aquí quería llegar, de un hermano que era líder de la iglesia, un diácono tal vez, no sé cómo se llamaría el título, pero sí un líder de la iglesia. Y este hermano le mandaba noticias por carta a mi padre bastante seguido respecto a cómo iba la marcha de la obra allí en Villa Regina. Cada 15 días, no sé cada cuánto, pero sé que eran varias las cartas que iban llegando. No sé, ni me lo pregunten, pero entre 8 hermanos Boreski siempre había alguno que tenía acceso al escritorio de papi y aparecía en el dormitorio comunitario, éramos 8, así que cucheta triple por varios lugares, aparecía con alguna sabrosa carta que alguno de mis hermanos leía en voz alta para todos. Yo escuchaba, yo era niño todavía, y escuchaba frases que en mi mente de niño sonaban tan espirituales que este hermano le escribía a mi padre. Hasta llegaba a pensar, wow, esto tendría que estar en el canon del Nuevo Testamento, tendría que ser incluido allí. ¡Qué unción!, diríamos hoy en día tal vez. Pero de pronto un día las cartas dejaron de aparecer. Y no es que mi padre las escondía, mejor. ¿Qué pasó? Dejaron de aparecer. Y lo último que supimos, escuchamos hablar a mi padre, lo último que supimos es que el hermano se había aburrido de los caminos del Señor. Se había aburrido de ser cristiano, se había cansado del Señor. En mi mente de niño esto no entraba. Y por supuesto me asustó a mí. No me entraba en mi cabeza. ¿Cómo alguien se puede llegar a cansar de Dios? Se puede llegar a cansar de Jesucristo. ¿Cómo puede ocurrir algo tan bueno? Hablar acerca de Jesús, compartir de que Él nos cuida, etcétera, etcétera. Y yo evidentemente tenía desde chico la camiseta muy bien puesta. Un día me acuerdo que le pregunté a mi madre si Jesús era bautista. Y bueno, zafó ella explicándome que bueno, en aquel tiempo había sinagoga y que Jesús de niño iba a la sinagoga también. Si me hubiese dicho que no era bautista, a lo mejor hubiese tratado de convencer al Señor Jesús de que se hiciera bautista. Pero bueno, esto es lo que pasó en mi mente de niño. Me asustó el hecho de que alguien desertara de los caminos del Señor. Segundo, me seguí preguntando esto de joven también. ¿Por qué la deserción? Y por supuesto, ahora no tanto con susto, sino con preocupación. Si le pasó a otros, me puede llegar a pasar a mí también. Durante mi adolescencia y mi juventud leí un par de veces la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No lo digo para fanfarronear, pero sí para animarlo. Y les digo que esto es muy bueno y esto afirma nuestras convicciones y dónde estamos parados y en qué creemos. Y frases tales que yo encontraba en la palabra del Señor, frases tales como la que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo, 2 Timoteo 1:15, en mi mente de joven esto, y me han abandonado todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¡Wow! 1 Timoteo 1, 19, 20. Algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. 2 Timoteo 4, 10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Deserción. Y de tantos jóvenes, me preguntaba yo era joven, ¿no me puede llegar a pasar a mí esto? ¿Cómo no me iba a preocupar? Además, las tentaciones y las insinuaciones del mundo estaban a la orden del día. Las tentaciones de afuera siempre hubieron, no es algo nuevo esto. Y tentaciones para todos los gustos. Yo no quería ser un desertor.
Y más de una vez compañeros de la escuela o amigos me dijeron, ¿todavía estás en la iglesia? En tono burlesco, ¿todavía estás en la iglesia vos? Les cuento una anécdota más. Una vez en un campamento de jóvenes, teniendo, no sé, 16, 17, 18 años tal vez, el pastor invitado para tener los temas en este campamento, una de las últimas charlas que tuvo con nosotros, después agarró una serie de hojas en blanco, sobres y una lapicera para cada uno, nos la repartió y nos dijo, quiero que se escriban una carta dirigida a ustedes mismos, pero por adelantado, no sé, 10, 12 o 15 años adelante. Luego cierren esa carta, pónganla en el sobre, cierren el sobre, escriban su nombre y el remitente, por supuesto, con el mismo nombre y me la entregan. Cuando venza el plazo van a recibir esta carta y la van a poder leer. Bueno, ¿para qué? Yo aproveché para decirle al Pedro de los 30, teniendo 17, 18 años, todas mis preocupaciones del joven de esa edad, adolescente todavía, 17, 18 años. Y le di a ese Pedro de 30 como para que tenga, pensando en mi mente que tal vez había derrapado en el camino de la vida y dio de lleno, como dice esa canción del Trío Mar del Plata, contra el guarda Ray. No me acuerdo bien los detalles de todo lo que le escribí ni las palabras, pero sí el texto que utilicé y lo quiero compartir con ustedes, aunque les leo el contexto también. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos les leo desde el 7 hasta el 12. Dice así, y después les menciono la frase que yo utilicé. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No utilicé todo este pasaje, como les decía, en mi exhortación al Pedro de 30. Solamente una frase y personalizada. Le decía al Pedro de 30, ojo Pedro, que yo sé a quién he creído. Este es el título de la meditación de esta mañana que quiero compartir con ustedes y que quisiera que ustedes recuerden, si tienen que recordar algo, recuerden esto. Yo sé a quién he creído. Al irme afianzando en el estudio, en la lectura, en el estudio, la meditación de la Biblia y en el Jesús de la Biblia, me fui dando cuenta a quién yo creía y a quién yo seguía. Por eso insisto, mis hermanos, en la importancia de conocer todo el contenido de las palabras de Jesús, todo el contenido de la palabra de Dios. Allí me di cuenta de que no era a quien yo seguía a un pastor, que era muy bueno y recuerdo con mucho amor y con mucha gratitud a Dios el pastor de mi adolescencia, de mi juventud, pero no era un pastor, no era una iglesia, no era una denominación, aunque como les dije tenía la camiseta bien puesta, no era una religión, no era una herencia familiar, no era un mandato familiar, era a Jesús, a quien yo creía, a quien
yo había confiado mi vida? ¿A quién he creído? Era una persona lo que menciona esta frase del texto que les leí. Yo sé a quién, una persona, a quién he creído, Jesucristo. Y si en su palabra Él, Jesucristo, a quien yo había creído, me decía cosas que yo encontraba y que eran para mí joven, por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Fíjense, 3 cosas importantes que hoy siguen afectando y gustando, tentando a los jóvenes. Deseos de la carne, la parte sexual, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Yo le creí a Jesús. Yo creí a Jesús, era el objeto de mi fe y sabía que sus palabras de amor eran para mi bien y no porque Él quería privarme de algo bueno, porque sí nomás, porque era malo, sino que eran para mi propio bien. Y entonces de esta manera la preocupación del joven Pedro fue dando lugar a la firmeza en Él, en su palabra y en sus promesas, firmeza en la fe. Les cuento para que no quede inconclusa la anécdota. La carta al Pedro de los 30 no me llegó nunca de vuelta. No sé, se habrá perdido. Los carteros, tenemos algunos por ahí, la perdieron. Vaya a saber qué pasó. Pero los 30 les digo que me encontró con una familia ya formada. Los 30 me encontró en pleno ministerio y ayudando a otros a conocer y afirmarse a quien nosotros habíamos creído. Y lo pongo en plural, porque Dios fue muy bueno. Dios fue muy bondadoso conmigo al darme una esposa maravillosa que también sabía a quién había creído. Ese a quién es con mayúscula, a Jesucristo. Y juntos seguimos transitando este camino que ha tenido y tiene muchos matices y muy sortido para todos los gustos. Pero en cada uno de esos matices del camino que hemos recorrido juntos, hemos comprobado que a quien hemos creído es muy digno de confianza. Mis hermanos, mis amigos, concluimos con el tema deserción y cómo evitarla. Y resumimos, les dije que de niño era un tema que me asustó, de joven me preocupó, pero que la preocupación dio lugar a la ocupación en conocer más al objeto de mi fe, y faltó el tercero, de viejo. Bueno, se lo debía. Como pastor viejo, debo confesarles con mucha tristeza y resignación, aunque no me resigno del todo, que hemos visto a lo largo de nuestro ministerio a muchos Himeneos, entre comillas, y Alejandros naufragar en cuanto a la fe. A muchos Figelos y Hermógenes abandonar la carrera, dejar la carrera. Nombres que si los leemos en la Biblia no nos dicen mucho, pero esos nombres que tienen otros nombres para nosotros, tienen rostros y están en nuestro corazón y de manera muy profunda. Los recordamos con mucho amor, con mucha confianza en Dios de que un día vuelvan al Señor, y esto nos lleva a seguir orando por esos Himeneos, Alejandros que tienen otro nombre y otros rostros. Hemos visto también a muchos Demas que prometían un montonazo, jóvenes preciosos que prometían tanto en las manos del Señor, pero que amando este mundo se fueron
tras el mundo, deslumbrados tal vez por luces de colores que siempre el enemigo pone en el camino. También seguimos orando y esperando. Pero también es cierto, y debemos ser sinceros con esto, que algunos tal vez no se fueron físicamente, pero que estando igual están lejos como los que se fueron. ¿Lo entendés? No perdemos las esperanzas de verlos regresar. Y esta es nuestra oración. Los que se fueron y los que están, pero que también están lejos. Volvemos a la pregunta, ¿cómo evitar la deserción? Y les tengo que confesar que yo no tengo la respuesta mágica, pero sí sugiero un par de cositas. Para ustedes, padres, en primer lugar, para ustedes, ¿cómo evitar la deserción nuestra y de nuestros hijos, de nuestros nietos? Viviendo vidas cristianas íntegras, sin dobleces, sin hipocresías, sin dobles vidas, sobre todo en casa, donde nuestros hijos, donde nuestros nietos nos leen todos los días y todo el día, y más en este tiempo de cuarentena, donde compartimos más tiempo juntos y donde más tenemos que poner a prueba el fruto del Espíritu Santo. Y querido joven que estás escuchando, vuelvo a repetirte, si en el mundo encontrás algo mejor que Jesús, si afuera encontrás algo superador a Jesucristo, seguilo y compartilo para que podamos nosotros también disfrutarlo. Pero yo no he encontrado otra cosa mejor que Jesucristo. Por eso concluimos aquí, hermanos todos, amada iglesia, todos, déjame preguntarte una vez más y reflexionar en esto que te voy a decir, que es el título de nuestra meditación. ¿A quién has creído? ¿Es a un pastor? ¿Es a una iglesia? ¿Es a una tradición? Te pueden fallar. Te desafío a seguir investigando y conociendo a quién has creído, para que cuando pasen los años y las circunstancias de la vida, aunque sean surtidas, vos, tus hijos, tus nietos, puedan decir con convicción categórica, yo sé a quién he creído. Que Él, Jesucristo, Dios te bendiga. Amén.